Bueno, buenos días. Primero, quiero agradecer al Centro de Libre Competencia por invitarme a compartir estos temas respecto a las asociaciones gremiales. Primero, varios puntos que pensaba referir en la exposición, el profesor Wyss ya se refirió, así que para favorecer a la audiencia no lo voy a tocar por el tiempo, ¿ya? Primer punto que quiero hacer, primero me voy a referir a varios temas con respecto a cómo está la situación acá en Chile, más que ir un poco a lo que ha estado afuera, que hay bastante literatura y uno puede encontrar un poco, el profesor Wyss un poco se refirió a ella, y también todo lo que hay de la Comisión Europea también refleja bastante de este trabajo. Lo primero que hay que poner un poco el contexto global: las asociaciones gremiales en Chile juegan un rol bastante significativo. Es bastante común ver las distintas actividades que toman en términos de publicación, en términos de estadística, en términos de representatividad que tienen. Por lo tanto, en general uno ve unas distintas organizaciones. El caso de la HIP, el más conocido, en algunos casos particulares. Está el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, también, que genera un rol bastante significativo en información, en materia de discusión. Los casos de las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara de Comercio Nacional, etcétera. Todas las asociaciones de exportaciones, de exportadores, ASECMA, CIMET, etcétera. Por lo tanto, hay una larga historia respecto a esta situación, y claramente todas estas situaciones donde se reúnen una gran cantidad de empresas, tiene un tema que ver con la libre competencia, y es claramente un tema en el cual posiblemente la Fiscalía Nacional Económica y también el caso del Tribunal han visto pocos casos, y claramente no hay una cancha, una regla del juego muy clara respecto a todo lo que se refiere al intercambio de información, que el profesor ya se refirió con bastante extenso, ¿ya? El otro elemento que es también darnos cuenta es que en general Chile es una economía que es pequeña, es un país pequeño, en general donde hay la percepción de que aquel que impone cierta presión puede lograr algo, aun cuando puede no hacerlo, pero existe esa percepción. Por lo tanto, es bueno que se aclaren mucho esos temas, y tenemos que darnos cuenta en general de que el rol que están teniendo las asociaciones gremiales ha ido cambiando en las últimas décadas, ¿ya? Especialmente, no solamente en el ámbito económico, sino que también en la representatividad política que tienen, y en general afuera, en la experiencia internacional, uno se da cuenta que este es un tema que ha sido mucho más trabajado de lo que está acá en la economía nacional. Especialmente cómo ha ido cambiando frente a la autoridad de antimonopolio ha sido un elemento bien fundamental, y ese es un elemento que hoy día el fiscal mencionó, en el cual se va a trabajar respecto a esta área, que es una de las conclusiones que uno saca después de analizar qué es lo que sucede con las asociaciones gremiales acá en Chile, ¿ya? Básicamente acá en Chile este tema es bastante poco conocido, bastante poco, no por la autoridad de antimonopolio, sino que más bien por el otro lado, por el lado de las asociaciones gremiales. En general, en Chile las empresas tienen una cultura, digamos, de libre competencia bastante baja, ¿ya? Uno lo ve en general cuando uno tiene que trabajar, en algunos casos, donde los ejecutivos no comprenden bien dónde están los límites que pueden ellos tener. Ya no existe una situación donde uno vea más allá de que la información que se pueda compartir puede generar un daño a la competencia. En general, el conocer un dato, el conocer, en el fondo, informar si le está yendo bien o no, son informaciones que se comparten de una manera informal, que muchas veces pueden llegar a casos, digamos, de actitudes, digamos, anticompetitivas. Por lo tanto, esa cultura que probablemente se está empezando a conocer con todo lo que tiene que ver con todo el tema de colusión, que hoy día es un tema bastante fuerte en las empresas chilenas, es un tema que está recién empezando y que también se tiene que ir traspasando de a poco también a todas estas asociaciones gremiales, las cuales hasta el momento han estado enfocadas en otra área, han estado más preocupadas de poder defender algunos intereses comunes, de poder definir algún contexto en el cual, como aspectos comerciales, por ejemplo, con proveedores, etcétera, con algunas condiciones de venta, etcétera, lo cual ha sido mucho más por esa línea, ¿ya? En general, las funciones que tienen las asociaciones gremiales, yo diría que son bastante conocidas, ya solamente acá para hacer un barrido bastante rápido. En general, uno ve en que las asociaciones gremiales se tienden a reunir para poder defender algunos intereses comunes que son legítimos, ¿ya? Además vemos cómo muchas de estas asociaciones gremiales tienden a defenderse respecto a algunas posiciones a un nivel más alto gubernamental, ¿ya?
Muchas de esas asociaciones gremiales también cumplen un rol educativo frente a sus miembros, frente a algunos aspectos tecnológicos, algunos aspectos comerciales. Por lo tanto, muchas de estas funciones uno las puede observar, ¿ya? También las asociaciones gremiales cumplen rol frente a sus miembros. Está todo el caso de uno observa algunas normativas en términos de cómo tratar aspectos con sus proveedores, cómo tratar aspectos tecnológicos, y también vemos algunas situaciones en que las asociaciones gremiales también fijan algunos roles respecto a cómo se va a ir formando el comportamiento de los distintos sectores. Un caso práctico, por ejemplo, el caso de AGIP, donde prácticamente hemos visto cómo estas guías de cómo relacionarse con los proveedores un poco van definiendo de cómo se va comportando este mercado de las grandes, digamos, cadenas de supermercados frente a proveedores de distintos tamaños, ¿ya? Y adicionalmente también hemos visto algunas situaciones donde las asociaciones gremiales también juegan un rol político en el cual tienden a tratar de afectar alguna situación. El caso probablemente más concreto es cuando vemos, por ejemplo, la asociación de bancos, por ejemplo, que intenta también poner sus puntos o dar a conocer cuál es la posición que tienen frente a unos cambios normativos y se les pregunta, en el caso de las leyes, por ejemplo, el mercado de capitales, etcétera, donde se le piden opiniones. Claramente esas opiniones, además de ser interesantes, también tienen mostrar alguna posición frente a ese tema. Ahora, la situación más relevante que uno observa respecto a las asociaciones gremiales y que se refirió recién el profesor Wisch, es respecto a los costos que tiene. Y esto es la principal, digamos, problema que tiene, por cuanto las asociaciones gremiales ofrecen una oportunidad bastante repetitiva de poder juntar a las distintas empresas y para poder compartir información. Y ese es un elemento qué información se comparte en general es un tema que por lo menos acá en Chile está completamente, digamos, no normado. Ya existe una situación que no solamente lo que se publica, sino que hay mucha información que llega a la mesa que posteriormente alguna sale publicada en alguna estadística particular, pero en general se comparte mucha información en estas asociaciones gremiales y ese es un problema que ha estado a nivel general, no solamente en las asociaciones gremiales en nuestro país, sino que es a nivel global. Por lo tanto, en términos prácticos, esta posibilidad de compartir información puede llevarnos a algunas situaciones de anticompetitiva y algunas condiciones de colusión, ¿ya? Es más, en la medida que esta información tiende a ser más específica, la posibilidad de que esta colusión se pueda dar o esta coordinación se pueda dar, la probabilidad aumenta. Claramente, en la medida que se da mucha más información no agregada, las firmas pueden empezar a poder coordinarse y pueden monitorear esas acciones de coordinación. Por lo tanto, el intentar de que la información sea mucho más agregada también va un poco en esa línea. Lo mismo que si uno ve algunos sectores que son más concentrados. En la medida que son mucho más concentrados en la información específica, ayuda mucho más a conocer lo que están haciendo ciertas firmas. Por lo tanto, la posibilidad de poder monitorear estos acuerdos es mucho más fácil. Por lo tanto, claramente ahí hay un área que es la que siempre cuando uno lee respecto a las asociaciones gremiales es la parte negativa. Ahora, ¿cuál ha sido la solución en general respecto a esto? Ha sido fundamentalmente entregar más información a los miembros de las asociaciones gremiales respecto a temas de libre competencia. Todos los programas de compliance van un poco en esa línea, ¿ya? Y ese es un tema que no solamente las empresas tienen que realizarlo, sino que también las asociaciones gremiales tienen que entregarlo a todos sus socios, por cuanto hay muchos más miembros más pequeños que probablemente no van a tener los recursos para hacer estos programas de compliance. Entonces, en general, es un elemento en el cual claramente se tiene que avanzar. Ahora, en general, las asociaciones gremiales, cuando uno agarra la literatura, uno se encuentra siempre de que existen más costos que beneficios. Sin embargo, también uno puede pensar de que las asociaciones gremiales tienden a compartir ciertos beneficios. Lo que están intentando lograr es tener un mejor desempeño. Ellos tratan básicamente de que su sector funcione mucho mejor como grupo. Por lo tanto, uno puede considerar de que muchas de esas son reducciones de costos, son beneficios, son eficiencia y por lo tanto, en ese contexto, las asociaciones gremiales sí cumplen un rol en entregar información respecto a mercado. Mucha de la información que se genera dentro de las asociaciones gremiales es utilizada por los mismos miembros para poder desarrollarse y poder ver cuánto invierten y ver cómo definen su comportamiento a futuro.
futuro. Por lo tanto, en cierta forma, en la medida que esa información es bien generada y es bien definida, claramente puede ser una ayuda bastante grande para todos sus miembros. En la medida que la información está bien utilizada, en la medida que la información no tiende a generar alguna actitud a futuro y dar conocimiento de cómo se van a mover algunos actores, claramente eso es un poco raya la cancha y le permite a muchos de los actores poder desarrollarse y hacer un plan de negocio con toda la información que tienen. Por lo tanto, en la medida que existe cierta incertidumbre, eso permite también que haya mucho más competencia en los que toman decisiones, ¿ya? Otro elemento que es importante darnos cuenta en lo que se refiere a los beneficios que tienen la agencia, ¿ya? Es que no todos los miembros que tienen las agencias gremiales son grandes, no todos los miembros tienen capacidad de poder generar información, no todos los miembros tienen capacidad para poder hacer ver algunos puntos puntuales respecto a libre competencia. Por lo tanto, el acceder a ciertas asociaciones gremiales que tienen una capacidad de poder desarrollar un caso, claramente es un beneficio que tiene a sus miembros más pequeños, ¿ya? El otro elemento que es importante con respecto al tema de los beneficios tiene que ver fundamentalmente con la situación de que las asociaciones gremiales pueden definir ciertos estándares, ya en términos de productos, por ejemplo, cuando son mucho homogéneos, más fácil, pero en la medida que pueden estandarizar rotulaciones, pueden estandarizar muchas cosas que pueden servir al consumidor a aumentar la competencia. Por lo tanto, en general, las asociaciones gremiales, si uno lo ve desde un punto de vista de beneficio, los beneficios son bastante fuertes y los costos pueden ser mitigados fundamentalmente con educación y pueden ser mitigados también con una buena coordinación con los organismos antimonopolio en lo que se refiere a algunas guías y algunos programas de compliance y educación respecto a temas de libre competencia. El gran tema que fundamentalmente uno nos aboca siempre